tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿Vale? Amigo o enemigo, tú decides. Vaya, otra vez, pastor, nos va a dar leña. Cuando pastor Javier hablaba de la falta de compromiso, ¿no? Y que a veces tenemos para tantas cosas y no nos duele la barriga. Y cuando lo hacemos para el Señor sí que nos duele la barriga. A ver, el Señor lo está viendo, lo está mirando. Acuérdese que Dios mira el corazón. Nosotros miramos pues lo que tenemos por delante. Ya no vemos más allá. Pero Dios mira con una profundidad exacta. Nuestra mente está descubierta, como una carta abierta. Nuestro corazón igual, de la misma manera. Dice la palabra en el Salmo 139, aún no está la palabra en nuestra boca y ya la conoce toda ella. Entonces, ¿cómo pensar que vamos a poder engañar a Dios? Por eso dice en Gálatas el apóstol Pablo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso mismo va a recoger. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Amén. El tema de hoy es amigo o enemigo, tú decides. Y ahora vamos a hablar, pero antes nos vamos a poner, vamos a ver por qué he escogido este título, amigo o enemigo, tú decides. Pero antes nos vamos a poner de pie. Y vamos primeramente a leer la palabra. Santiago, busque en la palabra del Señor en el libro de Santiago. Primeramente vamos a leer en el capítulo 2. Santiago está enseñando sobre la fe con obras. Y Santiago pues hace una puntualización bastante importante y necesaria para que las personas, los creyentes, no nos durmamos en los laureles, sino que tengamos una idea clara. O sea, porque cuando se habla de fe, si la fe no va acompañada de una obra real, entonces, ¿cómo demostraremos en lo que estamos creyendo? Por eso dice Santiago, los demonios dicen que creen, tiemblan, pero sus obras... Entonces, en el verso 20 del capítulo 2 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué fue llamado? Amigo de Dios. ¿Sabe que este título solamente lo tuvo Abraham en el Antiguo Testamento? Nadie más tuvo este título. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy, ni Moisés. Dios habló de que era un hombre manso, pero no tuvo el título y tuvo una relación extraordinaria. Pero no tuvo el título de amigo de Dios. Ni Elías, ni el gran profeta Elías. Abraham tuvo este título. Este mismo título en el Nuevo Testamento, Dios lo ha concedido a sus hijos, a todos. A todos.
Léelo en Juan capítulo 15. Ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, el amigo sí. No hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Ahora bien, dice, hay otro versículo y aquí hay que pararse, dice: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ay, esto ya no nos gusta tanto. Vamos a orar. Padre, en el nombre. Ahora bien, hemos hablado, dice, y que Abraham fue llamado amigo de Dios. Vamos a leer en el 4:4 de este mismo libro, Santiago. Dice: oh alma adúltera. Ay, esto no me gusta. Oh, esto me pone nervioso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Iglesia amada, por favor, quiero que usted preste atención. La palabra de Dios nos confronta en nuestras realidades. Nuestro Padre glorioso sabe la urgencia de la necesidad de que recibamos la palabra no adulterada. Para que la palabra no adulterada haga la obra por la cual Dios ha planificado para bendición el propósito de tu vida. Dice Santiago: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, preste atención, iglesia, cualquiera, el que tiene usted delante, está hablando al que tiene adelante, detrás, a la izquierda, a la derecha, todos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que se constituye, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero que entendamos el contraste de ser llamado amigo de Dios a ser constituido enemigo de Dios. Tengo muchos puntos y los voy a saltar todos ellos y me voy a ir derecho, ¿cómo se dice? Al grano. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca. ¿Por qué digo hoy más que nunca? Hemos vivido etapas, tiempos completamente desubicados, desenfocados de la realidad de Dios para su iglesia. En el mundo se ha promulgado el tiempo del Olay.
Y parece ser que la iglesia se contamina. Parece que nos enganchamos fácilmente a los mensajes del mundo, a la idea del mundo. El tiempo del Olay es el tiempo del no comprometernos por completo. Compromiso sí, pero Olay. Para que no nos desbordemos. Esfuerzo, sí, pero Olay. Para que no nos sobrepasemos. Entrega, sí, pero Olay. Si la iglesia entra en esto, y amados, si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a llegar a la conclusión que sí, que nos dejamos enredar por los mensajes del mundo. Y ahora estamos en el tiempo de cero. Ya se queda, ahora todo el mundo pide cero. Eso quiere decir compromiso, cero. Esfuerzo, cero. Entrega, cero. Dedicación, cero. ¿Y sabe, hermano? Como que ese mensaje nos está llegando. Dice, oh alma adúltera. Santiago habla claro, ¿no? Permítame que me quite la chaqueta. ¿Sabe que el hombre natural es especialista en adulterar todas las cosas? Y en todos los niveles. Y ese espíritu de adulterio que está en el mundo, que se adultera todo. Se adultera la leche, se adultera el vino, se adultera todo, se adultera. Ese espíritu de adulterio también se mete en la iglesia. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Contra Dios. Esto nos obliga, hermano. Yo no sé a usted, pero a mí me obliga, me sacude a hacer un examen. Mi vida está posicionada de tal manera que no tengo nada que ver con el mundo, porque acuérdese, Jesús dijo, están en el mundo, Juan 17, pero no son del mundo. Hermano, por favor, no se deje usted engañar. Estamos en el mundo porque tenemos una misión gloriosa de alumbrar en medio de las tinieblas con luz verdadera, con la palabra eterna y gloriosa de vida de nuestro Señor Jesucristo, para el que está muerto en sus delitos y pecados, tengan la gloriosa oportunidad de resucitar y tener comunión con el Dios de la vida.
Por eso estamos en el mundo y por eso Dios todavía tiene a su iglesia en el mundo, porque Él no va a venir hasta que este evangelio del reino sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Y estamos en el mundo con ese propósito, pero no somos del mundo. Ni las cosas del mundo tienen que tener poder y autoridad sobre nosotros. El príncipe de este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando la palabra de Dios se va desarrollando dentro del contexto de cómo los hijos de Dios tienen que caminar y cómo tienen que andar, el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de los Efesios, porque en otro tiempo, hablando del tiempo que nosotros sí que formamos parte del mundo, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Dice, andar como hijos de luz. Vamos a preguntarnos por qué Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago está matizando cosas sublimes, otras las omite, pero se va a la más importante. Y la más importante en cuanto a la obra de su fe, no es una fe de palabra, no es una fe de boquilla, es una fe de hecho, es una fe de acción, es una fe de obra manifestada. Fue llamado amigo de Dios porque cuando Dios le habló, aun cuando las cosas humanamente eran extremadamente complicadas, difíciles de entender, razonar, porque ¿cómo entiende un padre que un Dios amoroso, un Dios bueno, le pide que sacrifique a su hijo, a su unigénito Isaac, a su único hijo Isaac, unigénito Isaac? ¿Cómo se entiende eso? Mirando rápidamente los contrastes. Hoy no estamos dispuestos a nada. Somos escasos en todo. Dios nos está hablando para que tengamos un compromiso con Él y no hay respuesta. Dios nos está hablando para que tengamos un acercamiento con Él y no hay respuesta. El mundo nos tiene absorbidos. Yo sé que esto puede molestar a gente, pero lo voy a decir. Hay muchos ejemplos. Pero hermanos, a mí como pastor me gustaría ver, por ejemplo, en los jóvenes, la pasión para participar de todos estos proyectos con la misma pasión que le ponen para ir a jugar al fútbol. Yo no digo que jugar al fútbol sea malo. Lo malo es que el fútbol ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Y el que habla de fútbol, podemos hablar de
otras cosas. Muchísimas. El mundo está ahí intentando de atraparnos, seducirnos, engañarnos. Y yo cuando veo que alguien pone pasión en algo del mundo, no está entendiendo el problema que se está metiendo. Dice que si uno es amigo del mundo, se constituye. ¿Qué quiere decir? La palabra constituir quiere decir oficializar. Estamos oficializando que somos enemigos de Dios. Piensa, hermano, que soy exagerado. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Si uno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo. Por eso, amigo o enemigo, nosotros decidimos. Jesús habló a sus discípulos, pues como también de alguna manera habla a la iglesia. De hecho, en Juan capítulo 17, cuando está orando, intercediendo, ya estaba orando Jesús por ti y por mí. Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en ti, en mí, por medio de ellos. Y es importante, hermanos, que tengamos una claridad en cuanto a nuestro llamado. No hemos sido llamados por el Señor para vivir todavía asociados con el mundo. Nuestro llamado tiene un propósito. Es estar delante de Dios para escuchar la voz de Dios, ver el plan de Dios y obedecer el plan de Dios. Pero si estamos entretenidos, embobados con las cosas del mundo, ahí hay un punto tan peligroso. Si Abraham no le rehusó su hijo, sino que preparó el altar y lo colocó sobre el altar, y él levantó el cuchillo para degollar a su hijo, y ahí Dios lo paró. Abraham iba mentalizado de que Dios es tan poderoso, de que después de degollar a su hijo, Dios tenía poder para levantarlo. El tema de ser amigo de Dios está relacionado con el sacrificio. Todo el que no está dispuesto a sacrificar algo, no está entendiendo lo que representa y significa la verdadera amistad. La amistad está relacionado con compromiso de fidelidad. La amistad está relacionado con compromiso de lealtad. La amistad está relacionada con un compromiso de atención. No estamos ahí caminando de cualquier manera. Juan habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a leerlo literalmente.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra confrontación fuerte. Y la pregunta es, si no discernimos, si no entendemos, si no podemos saber dónde estamos, si en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento, si después que se nos ha sido revelado, después que nos ha sido enseñado, que está claramente especificado, la palabra eterna, con puntualidad nos está hablando de los detalles, ¿acaso habrá otra interpretación? ¿Acaso podemos hablar de otra enseñanza? Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuán importante es entender esto? Santiago dice que si estamos siendo amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Estamos creyendo esto? ¿Nos estamos dando cuenta de la importancia? Porque, hermano, tengo que decirle que de veras como pastor me duele ver cómo adulteramos las cosas. Me duele ver cómo corremos para algunos lugares. Estamos todos como deseando salir corriendo. ¿A dónde? ¿A dónde? Cada uno tiene su respuesta. Pero yo hago énfasis en lo que está escrito en la palabra eterna, porque la palabra eterna es la lámpara para nuestro pie y la lumbrera para nuestro camino. Y yo tengo el deber de que ponerla en alto para que alumbre. El que quiera ver, que vea. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo o enemigo, tú decides. Pero como padre de familia, ¿qué va a hacer un padre de familia? ¿Saber el riesgo, el peligro y callárselo? ¿Por miedo a molestar? Tenemos que discernir, hermanos. Hay cosas que realmente no convienen a santos, que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, con las cosas santas, con las cosas puras. Hay dos estandartes que dan testimonio de nuestra realidad en Dios. Primero es la fe con obras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener una fe con obras que estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por nuestro Padre Celestial, por las cosas de nuestro Dios, por la obra de nuestro Dios. El otro estandarte, la otra bandera es la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un estilo de vida superior. Escuche bien esto. Un estilo de vida superior. Cuando digo superior, que no tiene nada que ver con las cosas del mundo, sino que trasciende a lo divino, donde la manifestación de las cosas gloriosas de Dios se mueven
Cuando Dios ve a sus hijos y se agrada de cómo están haciendo las cosas, cómo están disfrutando de las cosas del reino, de la obra de Dios, dice, Él lo cuenta por justicia. Y lo llamó amigo de Dios. ¿Usted llamaría amigo a alguien que pasa olímpicamente de usted? ¿Usted llamaría amigo a alguien egoísta que solo piensa en él mismo? ¿Usted llamaría amigo cuando hay un deseo de estar juntos y usted se va a la suya? Dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Dios no quiere compartirnos con nadie. Pero eso no es egoísmo, porque Dios no es egoísta. Dios tiene un celo santo por ti, porque Él sabe cómo las bendiciones eternas del reino de Dios se consiguen dentro del marco de lo que es vivir al abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tenemos en alto esos dos estandartes, esas dos banderas, una fe en acción, una fe de obra, que estamos dispuestos a hacer porque lo creemos, y a obedecer la palabra porque Dios habla, y nosotros solamente tenemos oído para oír la palabra de Dios, y tenemos corazón para responder y obedecer la palabra de Dios. Que las cosas del mundo me importan un pito, que para mí no tiene nada que ver toda esa porquería de ahí fuera. Que sí, que me gusta el fútbol, claro que sí, pues juega al fútbol con tus hermanos. Organízate de tal manera que no evidencies que estás apasionado y después te ven aquí aburrido, quieto. En el tiempo de oración, en el tiempo de alabanza, estás medio muerto. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Quién es tu amigo? A mí lo que me preocupa de todo esto es lo que está declarado por la palabra. El que se hace amigo del mundo se constituye en el... Eso a mí me pone malo. Como padre de familia, saber esto, entender esto. Wow, Dios mío, hijos, no, por favor, no cometamos ese gravísimo error. Entendamos. Estamos a tiempo, corrijamos, pongamos nuestra mente, nuestro corazón en lo que realmente merece. Que pongamos nuestra atención. El amor de Dios es celoso para con sus hijos, y Él no nos quiere compartir con nadie. No es egoísta. Porque si fuera egoísta, no podríamos entender esta palabra que voy a comentaros. Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a verme, desnudo y me cubriste. Pero ¿cuándo hicimos esto contigo? Por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos, lo hicisteis conmigo. Las obras de nuestra fe determinan el agrado de Dios, por el cual Dios dice y nos llama sus amigos. Por eso Jesús en Juan capítulo 15: ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos.
El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El Señor quiere tener ese acercamiento, que tú y yo disfrutemos de esa confianza, de saber que vamos a hablar y vamos a tener una respuesta que se nos va a aclarar, se nos va a enseñar, se nos va a revelar, que nuestro amigo no nos va a dejar en la inopia, sin saber. Dice, porque el Espíritu que mora en vosotros tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es una relación hermosa de amistad. Los egoístas somos nosotros, que sabiendo por las promesas de Dios, las bendiciones que tenemos por delante, todavía seguimos escogiendo el plato de lentejas. No sabemos esperar y aguardar el momento de Dios, donde la gloria de Dios va a continuar haciendo la transformación divina, y antes de que nos llegue la visitación ya nos hemos ido detrás de algo. Ni tan siquiera hemos tenido la paciencia para aguardar el tiempo del trato divino sobre nosotros. Ya hemos escogido el plato de lentejas, no nos ha importado la bendición. Esa palabra me sacudió fuerte, muy fuerte. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Le voy a decir que esta madrugada el Señor me tuvo despierto horas y horas con esto. Y es duro llegar a conclusiones. Por eso que es tan importante escuchar la palabra. La palabra de Dios nos confronta para sanar y para restaurar, para levantar y fortalecer, nunca para hundir. Por eso Dios dice que Dios mira de lejos a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces aquí está la enseñanza clara, puntual, contundente. Tú decides: soberbia, humildad. La soberbia te aleja, la humildad te acerca. La soberbia te roba la bendición de Dios, la humildad te da la gracia de Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú decides, tú decides. Esos momentos en que yo sinceramente, hermanos, a veces me dice algún hermano, pastor, ¿y por qué no tenemos más vigilias de oración? Me encantaría tener vigilias de oración, me encantaría estar toda la noche orando, pero ¿sabe? El que ha sufrido desalientos y desengaños he sido yo como padre de familia. Yo he visto a la gente bostezar en las vigilias. He visto a la hora y media marcharse a la gente. Justo los que te dicen, ¿por qué no hay vigilias? Quiero que me entiendan, hermanos, porque hablar es fácil. La realidad de las cosas es otra. Aquí se trata de que
queramos entender o simplemente vivimos en esa atmósfera de confusión y divagación. Pero a mí no me gusta eso, no me ha gustado nunca. El que me conoce sabe que al pan pan y al vino vino. Llamar las cosas por su nombre me encantan. Y sabe mi Dios, y con todo el respeto, porque a mí no se me caen los anillos cuando comete un error, si es delante de Dios, para humillarme y pedirle perdón al Señor. Y si es con algún hermano, igualmente, hermano. Pero como pastor, flaco favor le hago a gente que está queriendo accionarse como niños caprichosos con cosas desordenadas y no corregimos las cosas como se tienen que corregir. Amigo o enemigo, tú decides. Tú eres el que tiene que ver qué significa el mundo y las cosas del mundo para ti hoy, actualmente, ahora. Las cosas que de alguna manera te atraen, te seducen, te llevan, que te gustan más inclusive que pasar tiempo de oración. Que disfrutas y te ríes más que en el deleite de la palabra del Señor. Porque, hermano, todo esto tiene un resultado. Las cosas santas tienen una manifestación santa y hay un fruto santo, apacible, de paz, gozo, estabilidad, seguridad, alegría en el Señor. La satisfacción de saber que estamos disfrutando de nuestro Dios, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Señor y que Dios es nuestro amigo. Y que disfrutamos de esa preciosa amistad. Que el Señor no se cansa de estar con nosotros. Que el Señor siempre quiere estar con nosotros. Cuán hermoso es entender esto. Y también a la hora de entenderlo, saber de que Dios está esperando que en ti haya ese anhelo, ese deseo de estar con Él. Yo creo que no hay cosa más desagradable que es un amor no correspondido. Ya Dios lo manifestó con su pueblo Israel. Dice, contra más yo me acercaba, tanto más ellos se alejaban a Baal. Ellos pensaban que venía a ponerle peso y lo que hacía era traerle el pan y ponerlo en su mano. Pero al no tener una idea clara de la bendición que supone el ser amigo de Dios, nos mete en un mar de confusión y nos arrastra a las mentiras de este mundo y nos esclavizan. Hermanos, me altera, me pone muy mal ver a nuestra juventud enganchados a los videojuegos, horas y cosas similares y gente que no busca a Dios. Decimos la juventud, pero también hay gente ya con años ya están enganchados a cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, no tienen nada que ver con el compromiso santo, no tienen nada que ver con esa proyección de la manifestación de fe en obra, no tienen nada que ver. Cuán importante es en este tiempo que la iglesia sepa que el anhelo profundo de Dios es bendecir
de una manera extraordinaria al cuerpo de Cristo, posicionarnos como antorchas encendidas, que haya un testimonio de la gloria de Dios, que las ciudades puedan estar siendo visitadas y tocadas por el Espíritu de Dios, que se mueve en el corazón de una iglesia que ama, anhela apasionadamente a su Dios, que su único amigo es su Dios. Que el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Que todas esas cosas que el diablo sutilmente está utilizando para cauterizar de nuevo nuestra mente, para que perdamos la conciencia, perdamos también el discernimiento espiritual para darnos cuenta lo que conviene a santo y lo que no conviene a santo. Muchos ya tienen la mente cauterizada porque se van locos corriendo detrás de cosas que no tienen nada que ver con Dios y tienen el sello de lo mundano. El que se hace amigo del mundo se constituye, se oficializa, se hace oficial enemigo de Dios. Es fuerte esto. En todas las cosas Dios nos ha dado espíritu para poder equilibrar todas las cosas. Que nada gobierne nuestra mente y nuestro corazón, sino el Espíritu de nuestro Dios. Cuando veamos que hay cosas que nos emocionan, nos enloquecen y no tienen nada que ver con la actividad divina de las cosas de Dios, hermanos, simplemente párese a pensar qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué todavía hay creyentes que son esclavos del vino? Porque aman más las cosas del mundo. ¿Por qué todavía hay creyentes que se mueven, que caminan, que andan dentro de las iglesias y todavía caen en el adulterio y en la fornicación? ¿Sabe? Porque estamos más influenciados por el mundo y por las mentiras del mundo y por los mensajes del mundo que lo que es el mensaje de Dios. Y hemos perdido el temor a Dios, hemos perdido el respeto, hemos perdido la reverencia. Después lloramos y nos lamentamos porque las cosas se trastornan y claro, hay cosas que nos hacen sufrir. Por eso, hermano, no es tan fácil impedir que el mundo se meta dentro de la iglesia. Para un pastor no es fácil y tiene que pelear arduamente y tiene que sacar la espada, sí. Y sabe, hermanos, como a mí se me ha tachado, oh, el pastor, y palo, y palo, y palo, y palo. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Para escuchar palos. Nos quedamos en nuestra casa. Eso es lo que el diablo quiere. O te cambies de iglesia. Busca al profeta como en el Antiguo Testamento que quiere endulzar tus oídos. Te va a decir lo que tú quieres oír. Pero la realidad de este tiempo es que hay un espíritu de tinieblas que quiere meterse dentro de la iglesia, contaminar los conceptos santos de la iglesia, contaminar el altar del Señor, trayendo adulterio, fornicación, mentira y toda clase de adulterio. No podemos, hermanos. No podemos traer aquí la inmundicia. No podemos pasear aquí la inmundicia. Aquí venimos al lavacuro.
Jesús le dijo a sus discípulos: ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero escuche, no todo el mundo recibía la palabra. Acuérdese de ese mensaje cuando muchos se fueron diciendo: duras son estas palabras, ¿quién las podrá oír? Y Jesús tiene que pararse delante de sus discípulos y decirle: ¿acaso queréis marcharos también vosotros? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y la iglesia lo que necesita es palabra de vida eterna. Hermano, ¿qué hacemos? ¿Omitimos lo que está escrito? ¿Sacamos la página de Santiago donde dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Arrancamos esa página? ¿O acaso yo, como padre de familia, me estoy inventando esto? La necesidad de predicar esto, cuando estoy viendo que podíamos pasar un día hermoso de campo en fraternidad, edificándonos con las cosas santas, puras, hablándonos unos con otros. Pum, 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 pum. Todo el mundo tiene prisa. Uno al fútbol, otro aquí, otro allá, otro más. ¿Y? ¿Queréis enojaros conmigo? Enojaros. ¿Queréis enfadaros? Enfadaros. Pero es lo que hay. Ya vendrán tiempos mejores. Yo los anhelo, los añoro. Sé que va a llegar el momento que la gloria de Dios va a caer de tal manera que vamos a disfrutar momentos tan gloriosos. Pero ahora Dios está hablando a sus hijos en las realidades que estamos viviendo. No podemos pretender. Es que es muy fácil. Es que si hacemos las cosas así o asado, es que se debería o tendría. Sí, es muy fácil hablar. Pero ¿dónde está el estandarte de la santidad? ¿Lo tienes levantado? ¿Tienes la bandera de la santidad en tu vida levantada? ¿Estás en libertad para mover la bandera y declarar que estás en santidad? ¿Tienes el estandarte de la fe en acción levantado? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá a Dios. Y se trata de eso, hermanos. Y no me lo tome como un reproche, no me lo tome como una regañina, tómemelo como una palabra de Dios que quiere poner orden en nuestra vida. Reflexione, piense, tome determinación, sea determinante. No, yo no tengo por qué ir a ese sitio y contaminarme con esto. Yo no tengo que ser esclavo de esto. Yo no tengo por qué ser seducido por esto otro. Yo no tengo por qué andar adulterando cosas para de alguna manera satisfacer lo que quiero coger o quiero hacer. Dios va a tener amistad con aquellos que aman la verdad y la practican. Dios va a tener amistad con aquellos que son leales y lo demuestra. Dios va a tener amistad con aquellos que son fieles y se ve. Dios va a tener amistad con aquellos que son transparentes, sinceros. Y Dios se va a deleitar con ese hombre y con esa mujer. Y Dios hará planes con esta gente. Y Dios dirá lo que va a manifestar con ellos. Pero hermano, no pensemos que Dios va a pasar por alto cuando venimos a la iglesia
nos paseamos con nuestra inmundicia y nos vamos con nuestra inmundicia. Dios quiere que seamos lavados. Dios quiere que seamos emblanquecidos. Dios quiere recuperarte. Dios quiere llamarte su amigo. Dios quiere. Por favor, el grupo de alabanza me sube para arriba.